Y la consulta interesante de este día, un temazo, la depresión estacional o trastorno emocional estacional, que decíamos, no es solo las fiestas, no es solo la época en las que a mucha gente le entra la depre, como decimos, o el down. Hay causas fisiológicas. Pero antes, mi doc, ¿cómo estás celebrando tú por allá? Desde luego el Thanksgiving, pásatelo bien, hay que disfrutar y hay que celebrar, ¿a poco no? A propósito de las depres, pues ¿cuáles depres? Si siempre tenemos en alto el ánimo y siempre estamos en la celebración, mejor, ¿no, mi doc? Pues sí, en principio, buenos días a todos para empezar, buenos días a todos los amigos que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Eh, Mira, inicialmente pues estaba muy padre porque no trabajamos, ¿no? Entonces Eso. nos toca Inicialmente pues puente, aunque estaba bueno, muy yo padre mañana porque tengo no que ir a trabajar un trabajamos, ¿no? ratito a la oficina, Entonces pero sí está más tranquilo y es nos puente. toca puente, aunque bueno, yo Bueno, por mañana ese tengo que lado ir a es bueno. trabajar un Como te ratito a la platicaba, oficina, cuando llegamos a pero sí Estados está más Unidos, tranquilo la y es familia aquí puente. nos hicieron una Entonces, bueno, cena, por ese lado es una bueno. familia, Como te un par de platicaba, familias cuando llegamos a norteamericanas para Estados Unidos, recibirnos la familia aquí nos pues hicieron bueno, yo una me puse a cena, leer una familia, un par de el familias significado norteamericanas del para Thanksgiving, recibirnos qué era lo que se había celebrado y en qué pues bueno, yo año me y todo puse a esto, pues para leer entender, digo, para tener una el opinión significado del educada, Thanksgiving, qué era informada, lo que se había necesitas leer, celebrado, porque si en qué no lo único año que y haces todo es esto, pues para chisme entender, digo, y para pues tener bueno, eso una no vale la pena. opinión Y esa educada, es una informada, celebración necesitas que tiene leer, porque si no lo mucho único que haces es significado. Yo chisme escuchaba y hace pues rato que bueno, decías eso de, no bueno, vale y la luego pena. mataron a Y los indígenas. es una Pues celebración que mira, tiene mucho. la historia de los países tiene claroscuros, ¿no? Y siempre eventos tan notables como la revolución, la independencia en México, pues tuvieron gente buena y gente mala, y la gente además no es totalmente buena y no es totalmente mala. Nosotros no somos buenos, no somos malos. Entonces sí hubo una parte que, bueno, mató a los indios, pero hubo otra parte de personas que no, que trabajaron con ellos y se unieron con ellos, y por eso siempre el país ha estado dividido en esas dos polaridades de la esclavitud y matar y todo esto, que curiosamente, fíjate, los que mataban y estaban a favor de la esclavitud y todo esto eran principalmente los demócratas, los del Partido Demócrata, y los republicanos eran los que querían que todos fueran iguales, eran muy creyentes, eran muy cristianos, principalmente evangélicos, bautistas, luteranos. Entonces, así ha sido formada, entonces así por eso se entiende la historia de los Estados Unidos, así con esas dos polaridades, que ahora como la velocidad de la información es muy rápida, no da tiempo para que la gente piense lo que va a decir. Yo creo que ese es el principal problema ahora de los medios de comunicación, que nos podemos estar comunicando como ahorita tú y yo con todas las personas, y estamos en diferentes partes del mundo. Antes, para que yo me pudiera comunicar a México, incluso con una comunicación vía satélite, tomaba tiempo, entonces yo tenía tiempo de pensar qué era lo que iba a decir, y ahora no. Ahora cuando una persona es inteligente, eso es evidente cuando habla, y cuando una gente es estúpida es evidente también, porque no tiene tiempo de filtrar o de pensar, y entonces, bueno, pues es más demandante estar ante una cámara o ante un micrófono, y por eso hay que ser muy responsable con lo que decimos, pero sí celebramos el Thanksgiving, y pues mis hijos están muy contentos porque les dan toda una semana de descanso, en fin, pero el significado de la fiesta ahí está, y sí tienes razón, se celebra mucho más el Thanksgiving porque es una fiesta no religiosa. Entonces, bueno, pues aquí hay diferentes grupos culturales. Los musulmanes pues no celebran nada tiene su semana del Ramadán, que pasó hace como un mes. Los judíos tienen el Yom Kippur, tienen el Pesach, que es la Pascua. La gente que viene de África celebra una cosa que se llama el Kwanzaa. Los cristianos católicos celebramos la Navidad y la Pascua, en fin. Entonces es una mezcla multicultural aquí en Estados Unidos, y pues bueno, pues tú respetas, y quien no quiera celebrar, pues que no celebre y se acabó. Pero sí, todos contentos. Tú tienes familia en Estados Unidos, entonces ellos también te han de platicar que, pues mira, la verdad es que los mexicanos somos muy festivos, entonces si hay oportunidad de estar felices y echarle la culpa a algo, pues adelante, le entramos a la Claro, fiesta. claro que sí, siempre es mejor celebrar por lo que sea, hay que celebrar cada día y con cualquier pretexto reunirnos y convivir, que eso es de lo que se trata esta vida, mi doc, y Así es. alejarnos precisamente de ese tipo de presiones y de cosas que, pues sí, a veces tienen un origen coyuntural, emocional, personal, pero que en el caso de esta depresión estacional hay unas causas que son, decíamos, pues fisiológicas,
como la influencia también de la falta de luz, o que hay menos luz, o que los días son más cortos, ¿no? Por ejemplo, mi doc, tengo entendido. Así es. Mira, no sé si se acuerdan, en enero de este año platicamos respecto a esto. No tengo la fecha exacta, pero fue alrededor de la segunda o tercera semana de enero que lo platicamos. Y pues bueno, ahora surgió la pregunta de una de las personas que ven el programa, que padece de este problema y lo padece de manera severa. Y entonces, bueno, pues me platicaba y me decía que si podíamos hacer un refresco de la información que habíamos transmitido. Incluso si ustedes se meten a mi página de YouTube, ahí van a ver el video de los primeros, está en enero, y se llama trastorno afectivo estacional. Y como les platicaba la vez pasada, ya se empezó a observar desde hace muchos años que el ánimo de las personas muchas veces obedecía a los cambios climáticos, cuando había días más cortos, cuando había menos luz, cuando las tardes son lluviosas. Entonces, formalmente, en el año de 1984, para que se ubiquen las personas, 2 años antes de que fuera el Mundial en la Ciudad de México, el último Mundial que hubo en la Ciudad de México, un investigador que se apellida Rosenthal empezó a poner 2 grupos de personas, unos que presentaban síntomas, otros que no se presentaban síntomas, y los empezaron a observar durante varios años. Al final de 5 o 6 años llegaron a la conclusión de que estas personas tenían tristeza, presentaban síntomas clásicos de depresión, dejaban de disfrutar la vida, de estar contentos cuando venían estas temporadas del año. Fíjense que, por ejemplo, había partes del mundo en el cual en la temporada de lluvias, que la temporada de lluvias, bueno, pues no es precisamente ahorita, ¿verdad? Los meses que llueve son los meses que no tienen R en su nombre, como mayo, junio, julio, agosto, y en septiembre ya se empieza a terminar. Incluso hay una cosa ahí relacionada con la religión católica que se llama el cordonazo de San Francisco en septiembre, que es cuando terminan las lluvias, porque principalmente llueven los meses que no tienen R en español. Entonces se empezaban a dar cuenta que cuando había días nublados con lluvia, había gente que se deprimía ahí, y también había gente que se deprimía cuando había días más cortos, cuando se nublaba. Países como aquí en Estados Unidos, o más hacia el norte o muy hacia el sur, cuando caía nieve. Entonces se dieron cuenta que estas personas tenían un trastorno. No entendían todavía cuál era el fundamento bioquímico de esto, pero se dieron cuenta que estas personas mejoraban significativamente viajando a zonas más hacia el sur, si es que vivían en el hemisferio norte, que es donde se llevó a cabo la investigación, y tenían días más cálidos, con más horas de sol, se sentían mucho mejor. También describieron el tratamiento con luz blanca intensa, les ponían focos con luz blanca en cuartos cerrados con paredes blancas y los dejaban ahí un rato. Les decían que podían comer, podían leer, incluso se podían dormir, les ponían música y pasaban ahí 1 o 2 horas del día, y entonces eso les mejoraba mucho el estado de ánimo por la influencia de la luz blanca en las personas. Aumentaban, los pacientes tenían como consecuencia de este tratamiento, presentaban un estado de ánimo mejor, empezaban a dormir con un patrón mucho más normal, porque anteriormente presentaban algo que se llama hipersomnia, se dormían de más. Además, los pacientes, fíjense bien, los pacientes trataban de tener algún tipo de recompensa o algún tipo de placer comiendo alimentos con alto contenido en azúcar. Por eso es que mucha gente durante el invierno, independientemente de que hagan el puente de Guadalupe Reyes, a la gente que se deprime se le antoja mucho más comer alimentos dulces, y eso también tiene, si ustedes se fijan, una gran cantidad de alimentos durante esta temporada navideña es alrededor del azúcar, y eso tiene una chocolate, ¿no, mi doc? Que dicen que levanta el ánimo. Quería comer alimentos. Acuérdense que ya hemos platicado, Jorge, no sé si te acuerdas del experimento que hicieron con ratas, que les ponían cocaína de un lado disuelta en agua, y les ponían azúcar disuelta en agua en altas concentraciones. Las ratas estas, pues al principio le entraron a la cocaína y pues se ponían bien pachecas, pero después, cuando descubrieron el agua con alta concentración de azúcar, dejaron incluso de consumir la cocaína y se empezaron a enfocar solamente en el azúcar, y subieron significativamente de peso, y eso los mantenía mucho más satisfechos, y tenían que estar consumiendo el azúcar cada 2-3 horas, y eso exactamente es lo que sucede con los seres humanos, y más cuando hay depresión. La depresión nos causa que nosotros no estemos contentos, y entonces buscamos maneras de estar más alegres, y bueno, entonces nos vinculamos con el azúcar para ver si esto nos levanta un poco el ánimo. Se descubrió después con estudios más avanzados
ya que se descubrió en este estudio inicial de 1984, dijeron, bueno, vamos a hacer un estudio a ver qué es lo que está pasando cuando el paciente se expone a luz blanca, qué efecto tiene en su organismo, y descubrieron que se incrementaba una sustancia que se llamaba serotonina. Incluso de ahí se desencadenaron otros estudios que dieron como consecuencia final la descripción del cuál era el mecanismo exacto de un grupo de antidepresivos que se llaman inhibidores de la recaptura de serotonina, que es el Prozac, la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, todo este grupo de medicamentos que lo que hacen es que dejan a la serotonina estacionada entre dos neuronas y no permiten que la neurona que la liberó la recapture y la vuelva a meter a su neurona, sino que sigan navegando en ese espacio para que siga manteniendo el ciclo de comunicación a lo largo de esa vía, y eso hace que el paciente no se deprima con tanta frecuencia. Entonces se dieron cuenta que el exponernos a la luz, entonces cuando la gente está triste, lo mejor que podemos hacer es correrle las cortinas, que le entre la luz, que se estimule, que se bañe, todo esto, que salga a la calle, que vea algo de luz, porque el seguir en la oscuridad, eso hace que la serotonina se baje o que se recapture mucho más rápido, y entonces eso hace que los pacientes se mantengan deprimidos. Desde luego, pues lo que podemos hacer es que si ya sabemos que nosotros tenemos un trastorno afectivo estacional o una depresión estacional, lo que podemos hacer es que más o menos empezamos a prescribir este medicamento un mes antes de que se presenten los síntomas, porque este medicamento debe de tener por lo menos 2 o 3 semanas en el cerebro para poder alcanzar niveles terapéuticos y que el paciente empiece a sentir efectos. No es como una aspirina o una pastilla para el dolor que te la tomas y en 15 minutos ya te sientes mucho mejor. Esto se tarda 2 a 3 semanas para alcanzar niveles terapéuticos en el cerebro, y esto desde luego pues mejora mucho los ciclos de sueño-vigilia, mejora mucho el ánimo, ayuda mucho a que los pacientes pierdan peso. Incluso hay la falsa idea de algunas personas que los antidepresivos bajan de peso, y no es por eso. Lo que pasa es que los pacientes empiezan a ser un poco más conscientes y más racionales de lo que están comiendo, entonces obviamente como consecuencia de esto pierden peso, y también, bueno, pues quieren hacer más actividad física, y entonces, bueno, pues eso también les ayuda a perder peso. Ya que tenemos organizado este ciclo de sueño, vigilia, que se llama ciclo circadiano, ese es el nombre correcto de este ciclo de sueño, vigilia, comer, estar atentos, estar no atentos, estar somnolientos. Esto se llama ciclo circadiano y está íntimamente relacionado con la luz del día. Y esto requiere una comunicación entre las 3 estructuras principales para este fin, que son el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales. Recuerden que ya les he platicado que las glándulas suprarrenales o adrenales, como se dice en inglés, adrenal glands, se les dice, son como un sombrerito que se pone arriba de las glándulas de los riñones, por eso se llaman suprarrenales, porque están así como aterrizadas, como sombrerito arriba de los riñones. Tiene que haber una comunicación entre estas 3, y el impacto que tiene el funcionamiento apropiado de este ciclo es que los niveles de cortisol que se producen en el cuerpo son adecuados y están acordes con lo que debe ser el ciclo circadiano. El cortisol es responsable de muchísimas funciones en el cuerpo, pero bueno, para funciones de esta plática, bueno, pues nada más platicamos del ciclo sueño-vigilia y del estado de ánimo. Entonces, otro estudio importante, relevante, se realizó 20 años después del estudio original de Rosenthal en el año de 2004, el Dr. Young, y publicó en la Revista Internacional de Biología del Estrés, porque hay una revista que se llama así, la Revista Internacional de la Biología del Estrés, hizo una revisión del efecto del cortisol y su papel con la capacidad de estar alerta, de reaccionar al medio ambiente, del estado de ánimo. Entonces, lo que hicieron en este estudio es que bloqueaban los receptores de cortisol y veían una significativa diferencia en la conducta de las personas, y se dieron cuenta que las personas que tenían este ciclo de cortisol funcionando apropiadamente tenían una función más apropiada. Entonces ya vieron que la cascada venía: exposición apropiada a fuentes de luz, principalmente fuentes de luz blanca, producción de serotonina en adecuados niveles en el cerebro, y esto producía que el ciclo circadiano se hiciera mucho más estable, con una producción de cortisol mucho más adecuada para
para lo que se espera dependiendo de las horas del día. Y curiosamente esta producción de cortisol, bueno, pues va cambiando de ciudad a ciudad, de país a país, de continente, de hemisferio, dependiendo de cuáles son las horas en las que se expone a la luz la persona. Y es por eso que por ejemplo, los índices de suicidio en Finlandia, en Holanda, en estos lo que llamamos los Países Bajos, que curiosamente son los países más altos, en esos países el índice de suicidio y de depresión es altísimo. Incluso pues son de los primeros países en el mundo que han hecho legal la eutanasia, porque ya prácticamente hay mucha gente que no le ve sentido a su vida, como lo hemos platicado. La gente que tiene depresión le duele vivir, el proceso de vivir un día más es algo que lo siente como un castigo, como un dolor, entonces ya no quieren vivir otro día más. Entonces por eso incluso esos países tienen esa conducta, incluso pues como ustedes verán, hasta con una conducta política, que la gente que está enferma, no sé, hay quienes veríamos, probablemente si nos dijeran, sabes que tú tienes determinada enfermedad, que no necesariamente es mortal, pero va a requerir que tú tengas una atención muy cuidadosa de tu estado de salud, de lo que comes, de lo que haces, de todo este tipo de factores de la vida cotidiana. La gente en esos países dice, no, sabes que ya me aburrí, ya no quiero vivir, voy a ir con el doctor para que me dé una serie de chochitos para que hasta aquí lleguemos. Entonces, porque ellos no tienen ese sentido hedónico de la vida, es un sentido mucho más pragmático, y además todo esto está íntimamente relacionado con los áreas de exposición. Tenemos que entender que, bueno, para estos países como Holanda, Finlandia, hay veces que los días duran 5 o 6 horas, las horas de luz son 5 o 6 horas, entonces es muy poco la cantidad de luz que tienen durante el día. Entonces, bueno, pues se deprimen con mucha mayor facilidad, y no, además no son tan pachangueros como los mexicanos o como los hispanos, como los españoles, que a todo le andan viendo motivo para bailar y para festejar y para estar contento. Es otra cultura diferente, y esto probablemente esté muy relacionado con la poca exposición al sol, ¿no? Entonces es muy importante también señalar que, por ejemplo, el cortisol, además de tener esta influencia en el estado de ánimo, también tiene una influencia metabólica. La gente cuando produce cortisol es como una inyección de energía, y es por eso que el pico de cortisol se produce en las primeras horas de la mañana, entre las 3 y las 5 de la mañana, las 6 de la mañana, un poquitito antes de que salga el sol, se presenta el pico más alto de cortisol, y es por eso que mucha gente presenta infartos al miocardio en esas horas de la mañana. Es muy frecuente que lleguen a la sala de emergencias en las primeras horas de la mañana pacientes con infartos realmente severos, porque obviamente son infartos que tuvieron mientras estaban acostados durmiendo. Entonces, para que una persona se infarte en esas condiciones, quiere decir que ya el contexto cardiovascular, las arterias, las venas, ya no están, las arterias principalmente del corazón, ya no están funcionando apropiadamente, ya no están irrigando apropiadamente, y un pico elevado de cortisol lo que produce es esto. Entonces, es muy interesante ver cómo el ambiente impacta en nuestra salud, y tenemos que identificarlo de manera importante. Y pues bueno, tenemos que ir abandonando las ideas de que pues es la influencia del sol y los espíritus y todo ese tipo de cosas, que bueno, eso incluso atenta contra nuestra supuesta religión monoteísta, ¿no? Empezamos a creer que la fuerza viene de los dioses del cielo, y no es eso. Todo tiene una explicación científica. A veces no la sabemos todavía, pero todo tiene una explicación. Claro, doctor. Sí, a veces es cierto que también sí son épocas de balances, son épocas en que a lo mejor extrañamos a personas que ese año nos dejaron, etcétera, y de recuentos, etcétera, que a veces sí nos pegan en lo moral, ¿no? En el estado anímico, pero básicamente pues hay también esta explicación científica. Nos dice, o más bien te pregunta Quetzali, Doc, si puede haber un tratamiento, digamos, preventivo, natural, con algunos alimentos, con algún tipo de ejercicio para enfrentar este periodo de baja. No hay, Jorge. Lo que sucede, mira, le digo a Quetzali, que he estado en comunicación con ella en algunas ocasiones. Lo que se puede hacer es que se pueden comprar, es muy sencillo, comprar focos de neón, estos tubos de luz de neón, y poner varios en un cuarto y pintar las paredes de ese cuarto de colores claros.
incluso poner una ventana falsa con una imagen del mar o de un paisaje que tenga luz y sentarse en ese cuarto con música calmada a leer un libro. Y el efecto que va a tener es esa luz blanca, esos reflejos blancos que van a impactar incluso a través de nuestra piel, porque la piel también recibe, no es nada más los ojos, porque este estudio también se hizo con personas que tenían problemas de visión, incluso eran ciegos y solo veían, pero aún los ciegos pueden ver una cosa negra o pueden ver, incluso hay ciegos que ven luz. Entonces, y esto les cambiaba les causaba un estado de ánimo mucho mejor. Ahora, ya cuando nos damos cuenta que el trastorno afectivo estacional o la ausencia de luz durante la temporada de invierno nos está causando un problema para funcionar y adaptarnos, que esa es la definición. Cuando una persona dice que no eres normal, bueno, la definición de normal quiere decir que funcionamos y nos adaptamos al contexto que nosotros queremos, no necesitamos adaptarnos a todos los ambientes, pero si nos adaptamos y funcionamos dentro de un grupo social, incluso de un grupo social muy reducido, somos personas normales, tenemos un comportamiento normal. Entonces, cuando nos estamos dando cuenta que nuestra dinámica de funcionamiento normal se está modificando de manera significativa por el impacto que tiene el ambiente, la luz, la época del día, la temporada, la estación en nosotros, lo que tenemos que hacer es que tenemos que buscar ayuda médica y tenemos que recibir el tratamiento con un inhibidor de la recaptura de serotonina. Incluso hay medicamentos un poco más complejos que son inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina, o sea, son dos neurotransmisores que ya están regulados en ese medicamento, pero como les decía, este medicamento tiene que ser prescrito por lo menos 3 semanas antes de que nosotros ya sabemos que en ese año se van a presentar síntomas. Yo lo que les recomiendo a los pacientes es que lleven una bitácora, que se compren una libretita así como de taquigrafía, que le decíamos en México, y que anoten qué día, a qué hora empezaron a tener los primeros síntomas, y que esa libretita de taquigrafía le pongan un pegotito afuera, en la parte de afuera, y anoten ahí depresión estacional o lo que quieran, y ahí solamente anoten esa información. Los pacientes que hacen ese tipo de bitácoras, yo se los recomiendo mucho a mis pacientes, porque para muchísimas enfermedades, para el ciclo menstrual y para muchísimas cosas, yo se los recomiendo a los pacientes. Y esto es muy útil, porque así los pacientes nos van a poder dar información muy valiosa a nosotros y vamos a poder llevar un seguimiento mucho más apropiado. Y ahí en esa bitácora van a anotar: hoy me empecé a tomar el medicamento, y ya después anotan: hoy me sentí mucho mejor, y casualmente vemos que eso sucede de 3 a 4 semanas más. Entonces, si eso le está pasando a alguna de las personas que nos están viendo, lleven una bitácora de lo que están haciendo, qué síntomas están notando, qué están notando, si se ponen mucho más llorones o lloronas, si se ponen mucho más intolerantes, si ven que empiezan a subir de peso porque están comiendo muchos dulces, si van a la tienda y se les antoja comprar muchos dulces. Entonces, que empiecen a notar todo ese tipo de cambios en su conducta, y van a ver, cuando los ponemos todos juntos en una conversación, todo tiene una explicación y todo tiene una razón de ser. El problema es que si nosotros empezamos a confiar a la memoria, ese es el primer paso para olvidar las cosas, confiarlas a la memoria. Entonces, recuerde que tiene mucho más valor la más pálida escritura que la más sólida memoria. Entonces, porque eso nunca se va a ir, y ahí lo vamos a notar. Y si las personas que tienen trastornos afectivos llevan una bitácora de sus emociones, eso ayuda muchísimo al tratamiento, porque vamos a empezar a ver factores coincidentes y factores desencadenantes. Y no es poco frecuente que los pacientes piensen que la consecuencia de su estado de ánimo está causando ciertas conductas, y los pacientes lo que tienden a pensar es que esa conducta es lo que les pone tristes. O sea, los pacientes tienden mucho a pensar: es que otra vez ya me peleé con mi esposo, con mi mamá, con mis hijos, otra vez ya les grité, eso me pone muy triste. No, lo que sucede es que como tú estás deprimido, tú no estás flexible emocionalmente, y entonces por eso reaccionas de esa manera tan agresiva. Entonces es muy importante que entendamos cuál es la causa y cuál es la consecuencia, porque la gente muchas veces lo que quiere modificar es la conducta final, y la conducta final muchas veces eso es consecuencia, es el efecto de la cascada, y la cascada, si la queremos detener, pues la tenemos que detener en su origen, no en sus consecuencias. Claro, mi doc, y desde luego lo que ya has dicho en otras ocasiones, el ejercicio físico, la actividad. Digo, si hay lugares donde
a veces como a ti te pasa que hay nevadas, pues no puede salir uno a la calle a correr, pero pues en la caminadora, cualquier tipo de ejercicio que pues genera endorfinas, y que esto nos ayuda desde luego a salir de esta clase siempre de depresiones o eso de estar nada más ahí acostado con una cobija encima viendo películas tristes de Navidad. Pues no ayuda mucho, ¿verdad? Como que si ves tus películas favoritas en una caminadora o en una bicicleta, si es que no puedes hacerlo al aire libre, ¿no, doctor? Mira, como ya la gente está acostumbrada a este tipo de cambios y ha hecho adaptaciones en su vida, yo tengo aquí muy cerca una instalación de la YMCA y tienen alberca interior, incluso hay otra instalación mucho más grande que es muy alta, incluso tienen un tobogán con una cascada y todo esto. Y durante el tiempo de invierno pues es muy bonito porque tienen las paredes de cristal, entonces estás viendo todo nevado afuera. Wow. Y tú puedes estar adentro. ¡Qué maravilla! Un gimnasio muy grande con caminadoras, corredoras, aparatos, pesas y todo esto. Entonces, puedes ir al club y la verdad es que no es caro, son servicios que tienen un precio muy accesible y además, bueno, pues te sale más barato pagar, no sé, aquí en la casa pagamos como $40 al mes por toda la familia y tenemos derecho a registrar hasta 8 hijos, que bendito sea Dios no los tengo, pero podríamos registrar porque nos han venido a visitar, por ejemplo, muchachos adolescentes que vienen hijos de otras familias de nosotros que quieren estar aquí un mes, 2 meses o incluso cursar un año en la preparatoria. Y los inscribo ahí y vamos, y pues eso nos cuesta, no es caro, pero sí se pueden hacer muchas cosas. Estoy viendo aquí en el chat que otra persona nos dice que la luz blanca le da mucho frío, pues ponte un suéter, pero la luz amarilla, como me pone aquí, entonces va a poner luz amarilla. La luz amarilla no tiene un impacto, porque acuérdense que si ustedes ven en una gráfica el fenómeno y el espectro de la luz, y esto se los puede explicar muchísimo mejor el doctor, ¿cómo se llama el doctor que va de Puebla? El Instituto de Óptica. Ajá, Mújica, Raúl Mújica. El doctor Mújica eso se los puede explicar mucho mejor, pero la luz no es otra cosa más que como una onda que ustedes ven en el agua, y esa onda que ustedes ven en el agua tiene diferentes componentes que se van poniendo y se van traslapando uno con otro, y entonces hay una parte de ese espectro de luz que incide sobre la percepción de la luz, y es la parte azul de la luz que produce el efecto blanco en la luz, el que más domina. La luz amarilla tiene mucho más componentes rojos, entonces eso no mejora mucho el estado de ánimo, por eso tiene que ser luz blanca. Y si te da mucho frío, si le da mucho frío a esta persona que nos está escribiendo aquí en el chat con la luz blanca, bueno, pues se ponga un suéter, una cobijita entre las piernas, así como tome el llavero abuelita y pues te la pone, ¿no? Y que no les dé tanto frío, porque la luz amarilla no va a tener ningún efecto, no le va a mejorar el estado de ánimo con luz amarilla y nada más va a gastar la energía, ¿no? Muy bien, mi doc, pues sensacional este tema, que sí hace falta siempre hablar de este down que le da a muchas personas, no necesariamente pues en países así nórdicos o muy con temperaturas extremas, sino en general, porque pues aquí que somos muy tropicales, por ejemplo, ¿no? También hay escasez a veces de luz, o simplemente los días son más cortos, o por el frío también nos refugiamos más, o nos encerramos más, por así decirlo, y eso pues pasa sus facturas y a veces los atribuimos, como dices tú, a otro tipo de situaciones que nada tienen que ver. Por aquí nos decía mi... También déjame comentar una cosa de esto último que decías, es muy interesante, Jorge, porque por ejemplo, una persona que ha vivido en Alemania desde la infancia y ahí nació, va a ser un poco menos sensible a los cambios de la exposición a la luz que una persona que vive en una zona tropical. Es por eso, y por eso tiene una explicación, que cuando una persona se va de México a vivir a una zona como Alemania, como lo está haciendo Quetzali, o se va a vivir a Suiza, o se va a vivir a Austria, y aunque nosotros podemos ver en el libro que, bueno, claro, que son inmensamente felices, y los paisajes, y bueno, los castillos, y las casas, y todo esto, pero cuando llegamos ahí nos exponemos a este cambio radical, a menos horas de exposición a luz blanca, a la luz solar,
nos deprimimos nos pega mucho, más. y no es porque sea el país o porque no nos adaptamos o nos dé el síndrome del Jamaicón Villegas, no es por eso. La explicación es esta, es porque cambia el clima y esto impacta en nuestra salud. Lo que pasa es que antes no sabíamos la explicación, ahora la sabemos. Por eso cuando viene gente de Alemania, gente de Austria, se quieren quedar a vivir o se querían quedar a vivir en Cuernavaca, ahora ya no tanto, los van a matar, pero se querían quedar a vivir en Cuernavaca, o incluso no sé si ustedes sepan que en Ajijic hay una comunidad muy numerosa de gente viviendo ahí de los Estados Unidos, de Canadá y de Europa. Incluso es una zona que prácticamente ahí no se meten muchas personas, pero ya tienen un estilo de vida. Ahí en Ajijic hay otra comunidad muy grande, en San Miguel de Allende, y la explicación es esa, la explicación es que hay mucho más horas de sol. Incluso yo conozco gente que vive en un lugar que se llama La Peñita de Jaltemba, que está está en Nayarit, arribita de Puerto Vallarta, y hay gente que dedica, por ejemplo, 8 meses del año y se van a vivir ahí durante todo el largo invierno, porque es gente de Canadá, y en época de verano ya se van a su casa, pero dejan a su casa sola durante 3 o 4 meses, durante 3 o 4 meses viven ahí y el resto lo viven en este lugar, en La Peñita. Entonces, así es. O los jubilados, doctor, también los jubilados que se vienen aquí a Baja California, a Guerrero, Acapulco, ¿no? A pasar las temporadas invernales, justamente. Es desde luego mucho más económico vivir en México que en Estados Unidos, pero si tú vas a tener una casa como esta aquí en Estados Unidos, tener una casa como esta pues es algo que te cuesta, entonces necesitas estar trabajando, en fin, son muchos factores, pero sí es innegable el impacto que causa el medio ambiente, el clima, la exposición a la luz en nuestro estado de ánimo. Oye, entonces, una vez que lo entendemos, bueno, pues podemos buscar cuáles son las medidas de tratamiento para que finalmente logremos el objetivo final de la existencia, que es estar contentos, estar felices y disfrutar la vida. Si no, pues bueno, este juego no tiene sentido. Así es, querido doctor. Por eso disfrutamos tanto de tus recomendaciones para estar bien, sentirnos bien y estar felices. Aquí a través del chat también en paralelo en Facebook Live te pregunta, bueno, te hace un tema de sugerencia Eduardo Estrada. Nos dice si nos podrías hablar sobre la fascitis plantar, dice que ojalá y lo esté expresando bien, tratamientos. Sí, se llama fascitis plantar, es frecuentísima. Y claro que sí, platicamos de la fascitis plantar la próxima semana. Es un tema muy interesante y es muy frecuente, muy frecuente, y desde luego pues se va haciendo mucho más frecuente a partir de los 30 años. No sé si tú puedes tomar esta pregunta, Jorge, si yo lo hago. Me pregunta aquí una de las personas que cuál es el síndrome del Jamaicón Villegas. Entonces, parece que hay gente que ahí ya me descaré y puse en evidencia mi edad, pero el síndrome del Jamaicón Villegas es un futbolista, fue el primer futbolista mexicano que se fue a jugar a Europa y le pagaban muy bien, le compraron una casa. Bueno, esto fue en los años, ya no me acuerdo si fue en los 70s o fue antes de eso, y se fue a Europa y le pagaban muy bien, le iba muy bien, claro, no le pagaban como pagan ahora, pero pues vivía de maravilla, y pues todo el mundo en México se moría de envidia porque decía, mira, este cuate es un futbolista, y se lo llevaron a Europa y se fue a vivir, y el cuate se regresó al mes y medio, y cuando lo entrevistaron y le preguntaban por qué se regresaba, pues él dijo que extrañaba la comida, los nopales y los frijoles y las tortillas, y entonces y su nombre, ya no me acuerdo cuál era su nombre, se apellidaba Villegas y le decían el Jamaicón Villegas, y por eso es que se dice que le dio el síndrome del Jamaicón Villegas a toda la gente que se va o nos vamos a otros países y les da tristeza. Les gana la nostalgia. Porque como les he dicho, sí entra tristeza y sí extrañamos a nuestro país y sí nos ponemos de un humor particular, no tan alegres al principio. Hay gente a la que le dura más, hay gente a la que le dura menos, hay gente que incluso no lo aguanta y se tiene que regresar a México, pero en general eso es a lo que nos referimos cuando decimos el síndrome del Jamaicón Villegas. Honor al Jamaicón, digo, no se le puede culpar, ¿verdad? Después de todo. Gracias, querido doctor, como siempre, por esta grata, ilustrativa, interesante participación, amena sobre todo. Te mandamos un abrazo, mi querido doc, y nos vemos pronto. Y ya la próxima semana nos vemos, recuerden que ahí nos vamos a ver en el estudio. Perfecto, mi doc. La próxima semana voy a tener el gusto de ir a México a una reunión familiar
y bueno, pues voy a tener gusto de saludarlos por allá. Les Nos mando un dará- abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Nos para dará hablar de muchísimo Vasijas gusto. Plantar. Nos dará muchísimo gusto, querido Doc. Gracias como siempre. Y un abrazo hasta allá, hasta Golden, Colorado. Pásatela bien ese Thanksgiving Day, mi querido Doc. Con mucho Así pavo. lo haré, muchas gracias. Gracias, mi Doc. Un abrazo, como siempre. Excelente participación del doctor Héctor Frisby. Y ustedes siempre bien metidos. Ahí está, mi querido Eduardo Estrada. Atendida tu sugerencia. El tema en esta ocasión que también sugirió Quetzali. Y ustedes ya saben, estamos aquí para servirles nosotros y nuestros